Hola, buenos días, muchachos. Hola, buenos días. Ya con el penúltimo tema, ¿no? Sí, ya. Eh, cuando están listos, aquí ya estoy. ¿Cómo? Cuando estén listos, sí, estar adelante. Ya, de una vez. Órale. Bueno, pues empezando por el término, pues la nefrolitiasis, bueno, primero que nada somos el equipo, en un equipo, vamos a hablar de nefrolitiasis y nefrocalcinosis, ¿no? Empezando pues por el término de nefrolitiasis, pues vamos a referir a que es una formación de litos que diga, ya sea entre los túbulos renales o el sistema colector. Y estos se van a localizar, pues ya sea en los ureteros o en la vejiga, ¿no? Los más comunes van a ser los los de oxalato de calcio, fosfato de calcio, struvita y cistina. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas, pues va a haber presentaciones que se van a tener que ya sean asintomáticas, ya sea porque estos sean pues pequeños cálculos o que sean sintomáticas por cálculos pues más grandes, ¿no? Y en ocasiones se puede tener pues una disfunción renal porque pues el tamaño tan grande de la piedra puede ocasionar una lesión renal aguda. Y bueno, pues muchas de las manifestaciones clínicas van a depender de la localización de la piedra. La nefrolitiasis pues va a ser más común en zonas industrializadas y tiene como una relación por ejemplo, las morbilidades, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de diabetes, la resistencia a la insulina y la obesidad, pues van a estar muy ligados con mayor razón a que se presenten en estas personas, ¿no? Va a haber unos picos de incidencia de la nefrolitiasis, por ejemplo, en hombres en ciertas edades. Los hombres van a ser cuando tengan 70 años y las mujeres cuando tengan 60 años. Pues en los hombres se considera que es mucho más propenso que tengan pues la producción de litos comparado a las mujeres. Y bueno, se cree que el aumento de la nefrolitiasis en ciertas partes pues del mundo se debe a la exposición prolongada al sol, porque genera pues un aumento en la pérdida insensible de líquidos. Entonces, pues, por ejemplo, poniendo un ejemplo así del calcio, si la orina se vuelve pues mayor, pues con mayor osmolaridad de calcio, pues la cantidad de orina va a ser mucho más pequeña en comparación a la cantidad de calcio que va a tener y se va a promover un ambiente para la creación de litos pues de calcio en este ejemplo. Aunque también pues va a depender mucho del tipo de piedra. Por ejemplo, en el Oriente Medio la mayoría de los litos van a ser de ácido úrico y en Estados Unidos pues el principal tipo de lito va a ser el fosfato de calcio. Y pues otro de los factores para que se presenten piedras pues va a ser la dieta, ¿no? Obviamente. Y si usan suplementos o medicamentos. Pues ya hablando de la patogénesis, los cálculos se van a producir en la orina que esté sobresaturada de los componentes iónicos del tipo de cálculo no. Si es de calcio, pues va a ser una orina que esté sobresaturada de componentes iónicos del calcio. La sobresaturación de la orina se va a depender de las actividades de los iones libres del tipo de piedra, por ejemplo, del calcio, y más que por ejemplo, de las concentraciones molares que tenga esta orina. Y pues a diferencia del agua, la orina va a tener pues numerosos iones y moléculas. Si sumamos estos componentes, pues tanto de la orina y del tipo de piedra que esté pues aumentado, de la actividad que esté aumentada, se van a formar complejos solubles. Y estos complejos solubles pues, van a estar, el ambiente del pH urinario va a ayudar pues a que tanto crezca la piedra o se mantenga, ¿no? Es como una teoría que hay que, por ejemplo, hay un nivel de actividad de los iones libres químicos que no va a permitir que la piedra crezca, pero tampoco se va a disolver, entonces va a quedar ahí como está. A este ambiente del pH se le va a llamar pues un límite superior de metaestabilidad. Y pues por encima de este nivel, la orina va a estar sobresaturada y cualquier cálculo que se presente en este nivel, pues va a aumentar su tamaño. Por ejemplo, es cuando los cristales crecen hasta convertirse en un cálculo clínicamente significativo.
que ya se ancla al epitelio renal y pues presenta sus manifestaciones clínicas. Ay, bueno, ya pues las manifestaciones clínicas de la nefrolitiasis, pues los dos síntomas más característicos van a ser el dolor y la hematuria. Aunque ahí, por ejemplo, hay unos casos, hay unos cuadros clínicos que tienen pues una infección urinaria agregada y lesión renal aguda, como les comenté, pero va a ser más que nada por la obstrucción del cálculo. Pues a lo mejor es tan grande el cálculo que obstruye pues el paso de la orina y se presenta pues como una lesión renal aguda. Y pues, bueno, empezando con el dolor, pues es el dolor clásico de la nefrolitiasis, va a ser el cólico ureteral. El dolor va a ser de inicio abrupto y se va a ir intensificando con el tiempo hasta convertirse en un dolor al costado, como lo vemos en la imagen, pues insoportable y severo que se resuelve solamente con el paso de la piedra o la extracción de cálculos. El dolor tiene la característica pues de migrar, ya sea hacia adelante a lo largo del abdomen y hacia abajo hacia la ingle. Y en el caso de los hombres, pues hacia los testículos y en el caso de las mujeres a los labios mayores, a medida pues que el cálculo va moviendo su paso, ¿no? Pues en ocasiones pues se puede presentar hematuria macroscópica, urgencia urinaria, poliacuria, náuseas y vómitos, ¿no? Los cálculos menores de 5 milímetros son los que vamos a dejar que pasen de manera espontánea pues con hidratación, mientras que los cálculos que sean mayores a 5 milímetros van a ser los que requieran tratamiento urológico. El hallazgo de un cálculo en el examen radiológico pues no excluye que la causa del dolor sea de otra etiología, porque pues recordemos que hay enfermedades asintomáticas. Entonces, si es un hallazgo, pues en realidad puede que el dolor provenga de otra parte. Bueno, pues ya ahora la hematuria. Pues la enfermedad de los cálculos va a ser la causa más común de que a un paciente tenga hematuria, ¿no? La hematuria macroscópica va a ocurrir con mayor frecuencia cuando los cálculos sean grandes y durante una infección del tracto urinario. Y pues, aunque típicamente se asocia con dolor lumbar o el cólico ureteral, la hematuria de la nefrolitiasis también puede ser indolora. Pues por lo tanto, pues el diagnóstico diferencial clínico de hematuria va a ser muy amplio. Y ahora hay otros dos puntos importantes de hablar, pues el síndrome del dolor lumbar hematúrico, pues va a ser una condición que es poco conocida y va a ser pues no tan común, que siempre debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la nefrolitiasis. Se diagnostica por exclusión más que nada cuando los pacientes se presentan con dolor lumbar y hematuria macroscópica o microscópica, no hematuria de cualquier tipo. Intermitente que va a persistir aún así cuando excluimos pues, los cálculos pequeños o tumores o infecciones del tracto urinario. Y bueno, el síndrome del dolor lumbar hematúrico es una afección crónica que va a requerir pues la tranquilidad del paciente, manejo cuidadoso con la analgesia y un apoyo psicológico continuo, porque pues ya es cuando excluimos pues lo clínico que ocasione pues el dolor, la sintomatología de una nefrolitiasis. Pues la aparición de este síndrome suele remitir después de varios años y la remisión a una clínica del dolor puede ayudar a brindar pues un asesoramiento psiquiátrico, analgésico y exclusión de otros trastornos, pues más que nada psiquiátrico. Y ahora pues la enfermedad de cálculos asintomática, se puede descubrir durante el interrogatorio, ya sea pues de síntomas abdominales o musculoesqueléticos que no estén relacionados pues a lo que vaya el paciente a consulta. Por esto es que antes que la presencia de falla renal inexplicable, también es necesario pensar en una enfermedad obstructiva por cálculos que sea sintomática. Y pues el diagnóstico de la nefrolitiasis la vamos a realizar mediante una ecografía y es más común, pues, la sintomática, ¿no? Es mucho más común en bebés y niños pequeños. Bueno, ahora en cuanto a la evaluación clínica, como premisas vemos que se va a requerir de una evaluación metabólica para determinar la causa de la nefrolitiasis en los pacientes que padecen esta enfermedad de una manera recurrente. También se mencionaba que todos los pacientes que tienen uno o más cálculos renales van a necesitar una evaluación básica, pero que no es necesario en estos casos una muestra de orina de 24 horas.
pero que esta muestra de orina a su vez sí va a ser necesaria en los pacientes con piedras metabólicamente activas, es decir, esto se refiere a que tengan un aumento de tamaño, de cantidad, y así como en niños y en pacientes que no son propensos según sus factores de riesgo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la evaluación clínica básica, se tiene que hacer una historia de los cálculos renales en los que se va a mencionar el número de cálculos que hay, la frecuencia con la que aparecen, la edad a la que aparecieron, el tamaño de los cálculos tanto previos como actuales, cuál es el riñón que está involucrado y si se conoce el tipo de cálculo, cuál es. Si hubo necesidad de intervención quirúrgica, en este caso que haya sido por licotricia extracorpórea por ondas de choque o una nefrotitomía percutánea, entre otras. La razón del procedimiento quirúrgico y la asociación con infecciones de tracto urinario. La que sigue, por favor. Continuando con con la evaluación clínica básica, también se revisa el historial médico, como una historia clínica normal, los medicamentos, el historial familiar, la dieta y la ingesta de fluidos. Mm, y en el examen físico se busca una evidencia sistémica de la aparición de los cálculos. Un ejemplo de esto es que por ejemplo, tengan TOF. En los laboratorios se analiza la muestra de orina, el cultivo de orina y el análisis de cálculos. En la química sanguínea se va a buscar se va a medir el sodio, el potasio, cloro, bicarbonato, la creatinina, calcio, fósforo, ácido úrico y hormona paratiroidea en caso de que tenga niveles de calcio elevado. En la evaluación radiológica, una tomografía computarizada helicoidal, un ultrasonido y un CUP este abarcaba riñón, uréter y vejiga. Se mencionaba que en cuanto a lo del TOFO era o en inglés TOFI cuando es en plural, los pacientes con eh, que, con exceso de ácido úrico pueden presentar esto y que también en cuanto al historial médico, que la obesidad central puede estar asociada con una predisposición a síndrome metabólico y aparición de cálculos de ácido úrico. La que sigue, por favor. Y también en pacientes parapléjicos que pueden estar predispuestos a infecciones urinarias recurrentes y cálculos de struvita. La que sí, ok, ahí. En cuanto a la evaluación clínica completa, la diferencia es que van a necesitar un examen de orina de 24 horas. Esto, pues, como ya se mencionó, para los pacientes con nefrolitiasis recurrente. Y en esta lo que se va a medir va a ser el volumen de la orina, los niveles de calcio, de oxalato, de ácido úrico, de citrato de sodio, de fósforo y creatinina, y también niveles de supersaturación de orina, en el que pues ya se va a medir cuál es la supersaturación de los niveles de oxalato de calcio, fosfato de calcio y de ácido úrico también. La que sí. Bueno, continuando ya con el tratamiento de forma general, ya para todos los tipos de delitos, puede ser necesaria tanto una intervención para la extracción de los cálculos como tal, cuando el dolor, la obstrucción y pues la infección ya que no responde al manejo conservador principalmente, ya de todas las manifestaciones clínicas principales que vimos pues con anterioridad. Aquí está el manejo quirúrgico pues principal, incluye tanto la litotricia extracorpórea por ondas de choque, que es lo que se mencionaba, y la extracción quirúrgica endoscópica percutánea de los cálculos, o también llamada nefrolitotomía. En estos pacientes el riesgo de desarrollar insuficiencia renal o enfermedad renal pues va a variar también dependiendo del tipo de piedra, y esto tiene que tenerse muy en cuenta al momento de planear pues no, unas alternativas en el tratamiento. Ya como tal, el tratamiento médico, va a incluir principalmente, pues como son medidas generales, no específicas, dependiendo del tipo de piedra, se van a tomar un poco en cuenta más adelante.
pues este es no farmacológico principalmente, ¿no? Aquí se le llama que existen, pues, dependiendo del médico que se encargue de realizar de que estos estudios y todo, se les puede llamar especialistas en piedra. Y estos, pues, han presentado una menor recurrencia de cálculos posterior a un tratamiento, pues, ¿no? Incluso si no se llevó uno farmacológico. Estas medidas, pues, van a incluir principalmente modificaciones en la dieta, la ingesta de líquidos y pues, en sí los hábitos no alimenticios y todo eso. En el caso del aumento en la ingesta de líquidos, este es para buscar el aumento del volumen de la orina, pues netamente como tal. El aumento debe de ser de 2 a 2.5 litros al día y reduce la incidencia de cálculos por reducción pues, de la sobresaturación de oxalato de calcio y la precipitación de otros cristales en la orina, como se mencionaba. Asimismo, pues para el caso de los pacientes que tienen cálculos de ácido úrico y cistina, es también una parte pues, crucial del tratamiento, ¿no? Aquí se debe recomendar la ingesta de líquido abundante también en la noche para provocar nicturia y pues evitar el aumento fisiológico como tal de la concentración de orina durante la noche y pues que esta no dure tanto tiempo almacenada y pues que pues evite esto el mayor riesgo de formación de cálculos. En el caso también se tiene la restricción de sodio en la dieta, este debe de ser de pues aproximadamente 2 gramos al día. Y esto se debe a la reducción de la excreción directa pues, del calcio, ¿no? O sea, la relación directa que tiene con el calcio en la orina. Otra de ellas es la restricción de la proteína animal. Esta se debe principalmente a la reducción de la excreción de calcio en orina y un aumento en la excreción del inhibidor de la calcificación citrato. En sí, el consumo de proteína animal pues, va a aumentar la frecuencia de la formación de litos por distintos mecanismos. Esto se incluye el metabolismo de ciertos aminoácidos que van a conducir principalmente a la generación de iones sulfato que van a hacer que los iones de calcio sean menos solubles, por lo que pues se empiecen a precipitar, ¿no? En el caso de una acidosis metabólica, esta se da pues fisiológicamente tras la ingesta de proteínas y va a causar la liberación de calcio de los huesos y un aumento en la filtración del mismo pues por la orina y una disminución de la reabsorción tubular, lo que va a provocar una hipercalciuria. Otro mecanismo es la excreción urinaria de citrato. Esta va a depender del pH y con acidosis esta va a conducir principalmente pues, a una disminución en la excreción de este citrato, va a aumentar los iones de calcio urinarios y los va a hacer menos solubles. Y pues esto es debido a la excreción concomitante de sulfato y la hipocitraturia, ¿no? que vamos a tener ahí. Al contrario, en un pH urinario bajo, junto con el aumento de la excreción de ácido úrico y la ingesta posterior al metabolismo de las proteínas, esta puede resultar en una litiasis ácida y de cristales de ácido úrico. Y por estas razones, pues los formadores de cálculos deben consumir una dieta moderada de proteínas, que esta ronda aproximadamente de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día. En el caso, pues también del mecanismo dietético, la fructosa también tiene, pues, como un papel ahí fundamental en el caso de las litiasis por ácido úrico, pues, juega también, ¿no? Ahí un factor. Y otra de ellas es la ingestión de una cantidad apropiada para la edad y el sexo de calcio dietético. Pues ya sería extra al normal. Y se tiene que tener mucho en consideración dependiendo pues de cada paciente. Es un consumo dependiendo de la necesidad del paciente y obviamente del tipo de lito que esté presente, ya que puede resultar perjudicial sobre todo en el caso de los cálculos pues por oxalato de calcio por obvias razones. Pero sí se ha observado en ciertos pacientes que tienen dietas altas en calcio que estos pueden presentar una disminución en la frecuencia de los litos, ya que pues al estar metiendo más calcio va a haber una mayor unión al oxalato y pues va no van a estar disponibles pues para estarse precipitando pues. Y sobre todo, pues hay que evaluar, ¿no? Hay ciertos pacientes que presentan una absorción gastrointestinal de calcio mucho mayor. En estos son los que se han observado mejores respuestas, ya que, pues, aunque puede que tengan una patología, puede que no tengan, o sea, que sea solamente fisiológico, pero pues sí, debido a su alto metabolismo, pues es como un tipo de especie de factor protector. Y ya es todo por mi parte.
Buenos días. Ahora hablando de tipos específicos de piedras, vamos a empezar con las piedras de calcio, que son las más comunes, ya que estas van a representar más del 70% de las piedras que se forman en todos los casos de los pacientes. Y principalmente son oxalatos de calcio que se pueden encontrar o no encontrarse en combinación con piedras de fosfato de calcio o uratos. La mayoría de estas piedras no van a exceder los 2 centímetros, y, por lo que pues esto es bueno porque las piedras que son menores de 5 centímetros no van a requerir de un manejo quirúrgico y pueden ser tratadas mediante medicamentos únicamente. Y esas van a tener diferentes causas por las cuales se pueden formar. Unas de ellas van a ser resultados de una excesiva excreción de calcio, que puede ser la hipercalciuria, excesiva excreción de oxalatos o de ácido úrico. La formación de piedras de calcio también se puede llegar a deber por una insuficiente excreción de citratos. Okay. O por padecimientos más complejos, como puede ser una acidosis tubular o algunos medicamentos o enfermedades intestinales también, que más adelante se las voy a mencionar. Siguiente, por favor. Entonces, empezando con las causas de hipercalciuria y su tratamiento, cuando no tenemos ningún desorden metabólico con el cual podamos explicar este padecimiento, se va a clasificar como una hipercalciuria idiopática. Pero en la mayoría de los casos casi siempre podemos observar una excesiva absorción de calcio intestinal o una disminución de la reabsorción tubular de calcio en riñones. Por lo tanto, en los pacientes vamos a encontrar una pobre mineralización ósea o con estudios más complejos podemos llegar a detectar un exceso de receptores de vitamina D o también puede llegarse a ser causa de un exceso de producción de paratormona. Y para el tratamiento se suelen administrar diuréticos del tipo de las tiazidas. En Estados Unidos, el medicamento de primera línea que se utiliza es la clorotenidona, ya que eso solamente se va a requerir de una sola dosis al día y pues es el que da mejor efecto. Aunque en pacientes que son cardiópatas se recomienda más usar la indapamina, ya que las tiazidas son conocidas por elevar los niveles de lípidos en sangre. Y la indapamina, al contrario de todos los demás de su grupo, no contiene ese efecto, por lo que va a ser nuestro medicamento de elección en pacientes cardiópatas. Y una vez iniciado el tratamiento en los pacientes, estos deben de ser instruidos en aumentar un consumo de potasio diario, o si bien tenemos que nosotros recetar la suplementación con citrato de potasio. Y junto a esto, durante lo que dura el tratamiento, que es alrededor de 7 a 10 días, tenemos que llevar un monitoreo muy estricto de lo que es el potasio y el bicarbonato en la orina de 24 horas. Y también seguir monitoreando la excreción de calcio, ya que si esta sigue sin disminuir durante el tratamiento, tenemos que elevar nuestra dosis de tiazida para lograr contrarrestar este efecto. Siguiente, por favor. Toma el control. No se puede. Ok, entonces, después hablando de la hiperoxaluria, esta va a tener 3 principales causas, las cuales se clasifica como hiperoxaluria dietaria o dietética, una que va a ser entérica, que puede ser por malabsorción, o puede ser la hiperoxaluria primaria. Por excesivo de consumo de oxalatos, esto lo vamos a encontrar en las espinacas, en espárragos, tomates o en otro tipo de verduras. Y el consumo diario recomendado puede ir de 60 miligramos por cada 24 horas. Después, algunas enfermedades intestinales son las que nos pueden llevar a padecer una mala absorción de oxalatos, como puede ser la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, una pancreatitis crónica o síndrome de intestino corto. Y después viene un padecimiento un poco más complicado, que es la hiperoxaluria primaria, la cual puede ser debida a una excesiva producción del cuerpo de oxalatos o a una deficiencia de enzimas, la cual nos va a impedir que el cuerpo sea capaz de metabolizarlo. Y esa es la más grave y es la más peligrosa, ya que pues una hiperoxaluria primaria en la cual nuestra causa principal sea una producción excesiva de oxalatos, nos puede llegar a formar depósitos de oxalato en el cuerpo, los cuales se pueden infiltrar en órganos, lo cual puede provocar desde cardiopatía, supresión de médula ósea o incluso una falla renal. Y tenemos que estar atentos a estos pacientes, ya que los niveles de oxalato en la orina van a ir normalmente desde 80 a 300 miligramos por cada 24 horas. Y después,
en el que es por en la hiperoxaluria primaria, que es por deficiencia de enzimas, vamos a tener de dos tipos. Lo que es el tipo 1 va a ser a causa de una mutación en el cromosoma 2, la cual va a llevar a que no se produzca esta enzima que que pueden ver en la diapositiva, que es el alanin glixolato aminotransferasa, que es una enzima hepática que nos ayuda a metabolizar los oxalatos. Y la de tipo 2, que esta va a ser una mutación en el cromosoma 9, lo cual también va a afectar esta misma enzima, nada más que sí la vamos a producir, solo que esta va a tener un menor efecto que la que normalmente producimos. Siguiente, por favor. Después tenemos los tratamientos para este tipo para la hiperoxaluria. Lo vamos a dividir en dos, porque pues claramente una de estas tres que mencioné es más grave que las demás. Primero, pues el tratamiento para la clase dietaria y la entérica va a ser la restricción de oxalatos en la dieta. Vamos a suplementar a nuestro paciente con carbonatos de calcio de 1 a 1.5 gramos en cada comida. Vamos a tratar cualquier causa subyacente, como las enfermedades intestinales que les mencioné ahorita, y vamos a indicarle a nuestro paciente que aumente su consumo de líquidos y suplementar con citrato de potasio y magnesio, ya que estos padecimientos casi siempre están acompañados con desórdenes diarreicos, y lo cual puede resultar en hipocalemias, hipocitraturia, hipomagnesuria y pues deshidrataciones. Y después el tratamiento para la hiperoxaluria primaria es estrictamente un trasplante de hígado, aunque en algunos casos podemos dar un tratamiento se puede decir, de sostén o para retrasar la gravedad de con piridoxina, que es vitamina B6, la cual ayuda a reducir la producción de oxalatos y podemos mantener a nuestro paciente por un tiempo. También tenemos que hacer nuestros mayores esfuerzos por tratar de elevar los niveles de pH de la orina para que sean más solubles tanto el citrato como el calcio, creo, y pues también ayudar a la excreción de estos. Y pues seguir suplementando igual, ¿no? Con citrato de potasio y magnesio. Siguiente, por favor. Después de las otras dos causas que nos quedan son la hipocitraturia, que esta va a ser hipocitraturia porque las concentraciones normales de citrato van a inhibir la formación de pruebas de calcio, y podemos llegar a padecer de una hipocitraturia debido a un excesivo consumo de proteína, hipocalemias, acidosis metabólicas, a causa de un ejercicio excesivo, hipomagnesemia, algunas infecciones o consumo de andrógenos de inanición. Y la terapia se va a basar en causar cualquier causa subyacente, y la suplementación con citrato de potasio siempre la va a acompañar. Después tenemos la acidosis tubular distal, que esta va a causar que el calcio y el fosfato se liberen de los huesos, provocando un aumento de la excreción renal en estos iones. Por lo tanto, la acidosis va a llevar también a un aumento de la reabsorción del citrato en los túbulos proximales, lo cual va a llevar a una elevación del pH en la orina y provocar una hipocitraturia, lo cual va a aumentar los niveles de excreción de calcio y de fosfato. Siguiente. Y ahora, pues, para seguir hablando de los tipos de piedras, ahora vamos a hablar de las piedras de ácido úrico, que estas van a ser piedras radiolúcidas y poco visualizables en las pruebas de rayos X. Las causas más comunes van a ser dietas con excesos de proteínas, algún desorden alimentario asociado a una ruptura celular, como pueden ser los síndromes de lisis tumoral, desórdenes mieloproliferativos, anemias hemolíticas, la gota o medicaciones uricosúricas. Los tres factores principales que nos van a influenciar en la formación de estas piedras pues va a ser un pH bajo en orina, volúmenes bajos y volúmenes altos de ácido úrico en la orina, lo cual puede llevar a la sedimentación de estos y formación de las piedras como resultado. El tratamiento va a ser elevar el pH de la orina, bajar la excreción de ácido úrico más bien se va a lograr mediante el cambio de alimentación del paciente, sus hábitos alimenticios, y vamos a fomentar la orina alcalina, es decir, como en el resto de los otros padecimientos de piedra, siempre se va a acompañar con citrato de potasio
seguir monitoreando el pH mediante orina de 24 horas y pues dietas bajas en proteínas y purinas, es decir, 0 carnes o alimentos de origen animal. Siguiente, por favor. Después tenemos las piedras de estruvita. Estas van a ser piedras que van a crecer rápido, pueden reducir la función renal y son difíciles de erradicar. Van a tener una alta mortalidad debido a su gran tamaño. Su formación va a requerir de la presencia de bacterias productoras de ureasa en la orina y también se le conocen como el cáncer de piedra, ya que estas se van a formar cuando la producción de ureasas por bacterias en el tracto urinario va a resultar de la formación de iones de amonio y orina alcalina. En este ambiente, el fosfato presente se va a combinar con 3 cationes, como pueden ser el amonio, el magnesio y calcio. Son más frecuentes en la mujer, ya que estas son más propensas a tener infecciones del tracto urinario. Y otros factores predisponentes a esta enfermedad van a ser los pacientes que tengan alguna sonda permanente, vejigas neurogénicas, anomalías del tracto propiamente y lesiones de médula espinal. Y la bacteria más común que puede llegar a la formación de estas piedras son las de la especie Proteus. Y en cuanto al tratamiento, en estos casos, estas piedras requieren de un manejo estrictamente quirúrgico, ya que van a ser piedras que exceden los 5 centímetros, y acompañarlo con un tratamiento farmacológico bastante agresivo por la presencia de bacterias. La terapia antimicrobiana va a ser muy importante para reducir el crecimiento de las piedras y prevenir la formación de nuevas. La intervención urológica que se recomienda más va a ser siempre en piedras menores de 2 centímetros, que va a ser muy raro que las encontremos, va a ser la litiotripsia. En el caso de piedras más grandes, estas van a necesitar de tratamiento de una nefrolitiotomía y litiotripsia extracorpórea, ambas. Y se deberán realizar cultivos de la orina mensuales para descartar la continuación de la contaminación microbiana. Si estos salen limpios en 3 meses, una vez iniciado los tratamientos o realizado cualquier procedimiento quirúrgico para eliminar estas piedras, es seguro dejar los antibióticos, pero los cultivos deberán seguirse haciendo hasta completar un año entero de tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de otros tipos específicos, están las piedras de cistina. La cistinuria es un trastorno autosómico en el que hay un defecto tubular en el transporte de aminoácidos dibásicos. Y esto pues va a dar un lugar a un aumento de la excreción de cistina, de ornitina, de lisina y arginina. Y la enfermedad de los cálculos suele manifestarse clínicamente en la segunda y tercera década de la vida. Y la molécula de cistina tiene un alto contenido de azufre y por eso los cálculos llegan a ser visibles en las radiografías simples, pues como lo vemos en la imagen. Y usualmente se presentan como cálculos de astas de ciervo o múltiples cálculos bilaterales. La cistina es poco soluble, entonces una excreción normal de cistina de aproximadamente de 30 a 50 miligramos por día es fácilmente soluble en la producción diaria de orina. Pero pues en esta patología se suele excretar de 250 hasta 1000 miligramos de cistina por día. El tratamiento entonces debe estar dirigido a disminuir la concentración de cistina en la orina por debajo de los límites de solubilidad. Y como el precursor dietético de la cistina es la metionina, que es un aminoácido esencial, no es práctico reducir su ingesta. También se ha informado que una dieta baja en sodio reduce la excreción de cistina por la orina y también el aumento del pH de la orina por encima de 7.5 aumenta la solubilidad de la cistina, pero pues esto es difícil de lograr a largo plazo, ¿no? La D-penicilamina, pues con una dosis inicial de 250 miligramos diarios y una dosis máxima de 2 gramos diarios, y la tiopronina se fijan a la cistina y reducen la supersaturación urinaria. Pero los efectos secundarios pues, pueden limitar su uso. El captopril también puede ser eficaz porque forma un enlace disulfuro de la tiolcisteína que es más soluble que la cistina. ¿Le puedes dar otra, por favor? Hay otro tipo que es por la exposición a la melamina. Y los factores de riesgo de nefrolitiasis después de la exposición a esta, pues puede ser la depresión del volumen, el tamaño pequeño del cuerpo y la uricosuria y también el bajo pH en la orina. Se observan pues aquí cristales en forma de abanico y los cálculos renales
son radiolúcidos y frágiles. Y hay unos estudios en animales pues que los exponen a melamina, donde la deposición de cristales tubulares distales puede provocar inflamación tubulointersticial y fibrosis, pero esto se desconoce si puede producirse igual pues en los seres humanos. ¿Le puedes dar la próxima, por favor? Y hablando de nefrocalcinosis, pues esta se refiere a un aumento del contenido de calcio en el riñón, y este trastorno puede ser simétrico o, por ejemplo, en los trastornos anatómicos como el riñón esponjoso medular, solo involucrar un riñón. En la nefrocalcinosis medular, esta tiende a producirse en las pirámides renales y constituye pues la mayoría de los casos. Usualmente se asocia con un elevado nivel de calcio, fosfato y oxalato en la orina, y puede estar implicado cualquier trastorno que pueda conducir a la hipercalcemia o hipercalciuria. Y en lugar de la formación aquí de cálculos en sí, se depositan calcificaciones parenquimatosas más pequeñas en la médula, que comúnmente pues, son bilaterales y relativamente simétricas, como se ve pues, en la radiografía de arriba. También algunos trastornos metabólicos, en particular la oxalosis, puede dar lugar a nefrocalcinosis tanto medular como cortical, que es ya la radiografía de abajo. ¿Le puedes dar nomás uno para que salga un cuadro, porfa? Y ya en los adultos, las causas más importantes son el hiperparatiroidismo primario, la acidosis tubular renal distal y el riñón esponjoso medular. Y también los medicamentos como la acetazolamida, la anfotericina y el triamtereno. Mientras que pues en los niños las asociaciones más comunes son con terapia de furosemida y los trastornos hereditarios asociados a la hipercalciuria. La furosemida, cuando se utiliza en neonatos, prematuros y en niños mayores con insuficiencia cardíaca congestiva, pues puede provocar nefrocalcinosis con o sin hipercalciuria. Y las lesiones casi siempre se resuelven con la interrupción del tratamiento. Muchos trastornos hereditarios poco comunes están asociados con la nefrocalcinosis. Entre ellos pues se encuentra la nefrolitiasis hipercalciúrica ligada al cromosoma X, el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, el síndrome de hipomagnesemia hipercalciuria y el síndrome de Bartter. Y otra causa de nefrocalcinosis medular en los niños es el síndrome de hipomagnesemia hipercalciuria primaria. Pues la nefrocalcinosis cortical suele ser el resultado de la calcificación distrófica que sigue a la destrucción del tejido del parénquima en lugar de la precipitación de los componentes urinarios excesivos. Es secundaria pues, a un infarto, a una neoplasia y a una infección. Es típicamente asimétrica y está localizada en la corteza renal, pues como vimos en las radiografías ahorita. Entre las causas están el rechazo de trasplantes, la necrosis cortical, la tuberculosis, la toxicidad por etilenglicol y la glomerulonefritis crónica. Y las manifestaciones clínicas, pues los pacientes que no tienen nefrolitiasis asociada con la nefrocalcinosis suelen ser asintomáticos. Entonces, pues el ultrasonido y la tomografía son las pruebas diagnósticas sensibles para tanto para la nefrocalcinosis cortical como la medular. Y el tratamiento, al igual que el tratamiento de la nefrolitiasis, pues se basa en el tratamiento de la enfermedad subyacente, así como en medidas para reducir hipercalcemia, la hiperfosfatemia y la oxalosis, si es posible, ¿no? Y el objetivo del tratamiento, pues, es evitar que se produzcan más depósitos, ya que pues la terapia no puede erradicar los depósitos de calcio existentes. Y creo que es todo. ¿Hay otra? Ah, pues es que ya le había cambiado yo. Pero bueno, es todo. Ok, ya esta es la última diapositiva. Sí, ya terminamos. Sí, ya. Ok. Bueno, mira, el tema pues, es bastante importante también. Lo más importante es que sepan identificar el cuadro clínico y sepan hacer el estudio correspondiente. Muchas veces nos llegan
o me ha tocado ver varias personas que llega un paciente y le reporta esos datos, o esos síntomas o signos, y muchos médicos generales lo interpretan como una infección urinaria. Y hasta les dicen que es una pielonefritis porque les duele, pues refieren dolor en la fosa renal o en cualquier parte. Vieron la imagen donde se describía qué tipo de dolor causa la litiasis. Y hasta les dicen, es que es una pielonefritis, por eso duele tanto, ¿no? Y pues, no manches, ¿no? Así no duele la pielonefritis, ¿no? O sea, entonces, sí sospechan de eso y luego pues obviamente puedes buscar un examen general de orina donde esperarías ver hematuria, que a veces no hay hematuria porque si el hito no se movió o no se movió recientemente cuando tomó la muestra de orina, pues a lo mejor sale sin hematuria, pero eso no te descarta que hay una piedrita, ¿ok? Y si bien es cierto, el ultrasonido renal es el primer estudio de imagen que solemos pedir, a veces en el ultrasonido puede que no salga la piedra, pero pues es el primer estudio, no es un estudio rápido, no invasivo y económico, pero el que más debieran de pedir es la tomografía, ¿no? Entonces ahí sería una tomografía simple. No, a veces sí requerimos de que sea una tomografía con contraste, pero de primera, yo lo que generalmente se recomienda pedir una tomografía simple, porque ahí sí sale la piedra, ¿no? En cualquier punto que esté. Ya a veces el contraste te ayuda para ser más fino en la ubicación o si tienes duda, ¿no? Para que tenía un dolor, tenía un cuadro clínico típico de litiasis y en la tomografía simple salía como en el tercio proximal, pero estaba medio, como que no nos convencía la imagen y le hicimos un contraste y al hacer el contraste se vio que estaba literal afrititita del uretero, era una calcificación, pero estaba fuera del uréter. Así como que, órale. Entonces, o sea, sí se puede confundir a veces. Hay que verla con cuidado y de preferencia que un radiólogo te ayude a la interpretación. Pero bueno, el chiste es saber el cuadro, no confundirlo o no catalogarlo luego como una infección urinaria y empezar con el tratamiento. Siempre el mejor tratamiento, tanto preventivo como terapéutico, pues es la hidratación. Van a ver que es muy común que la gente pues no toma agua o no se hidratan. Entonces, y más aquí pues que vivimos en una región pues, calurosa, o a veces por el tipo de trabajo de mucha gente, pues se les olvida tomar agua, o sea, a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente pasa todo el día y casi no has tomado agua. Entonces, pues esos periodos de deshidratación, entre comillas, pues son los que van aumentando la saturación de algún elemento ahí renal, ya cuando finalmente pues se forma una piedra, ¿no? Sea cual sea el elemento. Ya vieron que el oxalato de calcio es el principal. Pero bueno, entonces ya existen ciertas dietas específicas bajas en oxalatos o dietas específicas para gente con litiasis. Por lo principal, y es lo que yo siempre recomiendo, obviamente incrementar la ingesta de agua, disminuir la ingesta de proteína animal, porque eso es lo que estimula la eliminación de calcio urinario. Y bueno, al reducir el sodio o al bajar la dieta baja en sal, entonces también ahí pues, ayudas a que eliminen menos calcio. A fin de cuentas el sodio es lo que estimula la excreción de calcio. Entonces, y como es la principal causa, pues, sería una medida razonable para recomendar, ¿no? Existen ya si identificas haciendo una cuantificación de orina 24 horas es donde podemos medir los elementos que pusieron en la tablita hace rato, el calcio, oxalato, citrato, fosfato, ácido úrico. Los más importantes que considero siempre medir es obviamente el calcio, el citrato y el ácido úrico. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? Pues porque el calcio es la principal causa y citrato es como el protector.
de la formación de piedras. Y el ácido úrico no es tan frecuente, pero pues sí merece un lugar. Y es otra manera en que puedes pues ayudar a la gente que disminuyendo la ingesta de alimentos ricos en ácido úrico, sobre todo las proteínas de origen animal, pues reducir la excreción de ácido úrico. El citrato, pues lo podemos reponer, o sea, si alguien tiene menos de 320 miligramos, pudiéramos decir que tiene hipocitraturia, y ahí también pudiéramos, aparte de reducirla, como ya vieron, la ingesta de proteínas, hay una solución de citratos que son jarabitos y pues se los damos ahí pues para incrementar eso, al menos en lo que elimina la piedra. Se supone, o entre comillas, no es de que es un tratamiento de por vida, pero sí se recomienda que lo tomen pues algunos meses. O sea, hay gente que sí toma entre por vida, pero lo toman intermitentemente. O sea, que lo toman un mes, o un mes sí, un mes no, o dos sí, no está bien exactamente definido cuánto, porque pues también depende de qué tan frecuente está haciendo piedra. Ahora sí que es una indicación medio sobre la marcha y viendo si las otras medidas ayudan a incrementar la excreción de citrato propia del paciente. Pero, por ejemplo, pero está la opción pues, de dar solución de citrato y sobre todo la hidratación. Es lo más importante, pues, porque eso es lo que va a disminuir la saturación de cierto del elemento que quieras ahí a nivel renal y con eso que se forma una piedra. Entonces, eso es lo más importante. Y pues nosotros como nefrólogos no somos los que hacemos las litotripsias ni la resección del lito. Lo hacen por cistoscopía muchas veces. Ahí es cuando nos referimos al urólogo. Básicamente nosotros como nefrólogos nos encargamos del estudio metabólico, detección, pues, y tal vez en un primer evento, o dependiendo de los hallazgos que veamos en ultrasonido o tomografía más bien, pudiéramos un intento de manejo conservador, pero no debemos de quedarnos con el paciente más tiempo del necesario si vemos que continúa el dolor, porque a lo mejor ahí sí ya requiere pues, de alguna intervención quirúrgica, en este caso cuando los mandamos al urólogo, o a veces lo vemos en conjunto, depende del caso. Pero porque no muchos urólogos hacen el estudio metabólico, hacen el estudio terapéutico, pues ya entran, le sacan la piedra y listo. Pero creo que sí es importante vigilar ese tipo de casos porque una persona que tuvo un evento de litiasis incrementa su posibilidad de volver a tener otro evento y a la larga, si son varios eventos, pues puede tener repercusión en la función renal. Entonces creo que sí es importante la valoración por nefrología y explicarle al paciente pues todas estas cuestiones metabólicas para que las conozca. Ok, ¿tienen alguna duda sobre el tema? ¿Comentario? Yo creo que no. Ok. Bueno, entonces, mañana vemos ¿cómo se llama el otro tema? El último, anormalidades genéticas, ¿no? Anormalidades congénitas. Sí, anormalidades congénitas. Ok. Está bueno. Además, por el momento sería todo y ya nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. Nos vemos.